Listo, entonces, pues, muy buenos días. Yo soy Fernanda Bolaños, soy estudiante de la Universidad El Bosque. Ahorita estoy haciendo una especialización en clínica en psicología social y pues estamos elaborando una tesis sobre mutilación genital femenina, pues aquí en Colombia, sobre la comunidad de Veracruz. Pues estoy acompañada de Fallon Yamile Hernández Palacio, que es internacionalista de la Universidad del Rosario, quien ha venido pues trabajando este tema a través de su escuela Volvarte, pues con las comunidades indígenas. Entonces, bueno, te doy como el paso para que te presentes y ya te comento como de qué consta esta entrevista. Bueno, Fernanda, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les puedo contar de mí, que soy internacionalista de la Universidad del Rosario, como lo estaba contando Fernanda. Llevo ya 9 años trabajando el tema de la mutilación genital femenina por motivos étnicos, pero ahora también haciendo unas reflexiones a la mutilación, digamos, en este marco de la cultura hegemónica por motivos o digamos justificación médica, de la medicina alopática u occidental, como la queramos llamar. Llevo enfocándome entonces también en derechos sexuales y reproductivos, en la sexualidad integral, en el placer, siempre desde la educación popular, la investigación basada en las artes, la investigación acción participativa en varios territorios de Colombia. Mi trabajo especialmente con mujeres indígenas, pero también con mujeres excombatientes y mujeres afrodescendientes, y pues también con mujeres mestizas, digamos, urbanas y rurales. Y bueno, Bulbarte nace en el año 2018 como una escuela de educación sexual y menstrual popular que nace desde la vulva porque, como les digo, tiene sus raíces en la eliminación de la mutilación genital femenina y se enfoca principalmente en el placer, ya que este tema de la mutilación nos lleva a reflexionar sobre un control de la sexualidad de las mujeres, y por ende un control o una inhibición de nuestro placer sexual. Entonces es algo que también atraviesa Bulbarte. Muchas gracias, Fallon. Bueno, un poquito como te decía, pues esta entrevista se hace pues para nuestra tesis. Pues obviamente para adquirir el título en psicología social, especialistas en psicología social, y pues la tesis va relacionada con temas de mutilación genital femenina, diálogos de saberes y como estas metodologías de concertación pues con las comunidades indígenas en el tema sobre todo de mutilación genital femenina. La entrevista tiene tres partes, entonces la primera es sobre conocimientos acerca de la mutilación, la segunda son como acerca de las estrategias pues que conozcas que permitan abordar el tema de la mutilación y pues ya la última categoría son los diálogos de saberes. En ese sentido, entonces voy a ir a dar como paso a la entrevista, a la primera categoría que te decía, y la primera pregunta es cómo defines la práctica de la mutilación genital femenina. Listo, bueno, entonces la mutilación genital femenina se define, digamos, desde una perspectiva de organizaciones internacionales y de los gobiernos como cualquier corte o cualquier quemadura o cualquier raspadura que se haga en los genitales externos femeninos. Sí, esa es como la definición global. Para mí es obviamente también, y bueno, y ahí lo que dicen es que por motivos no médicos, sí, como si encuentras esa definición en el UNFPA, en UNICEF, OMS, para mí es cualquier también corte, raspadura, quemadura que se haga en la vulva, porque yo nombro la vulva como tal, que bueno, obviamente son los genitales externos, y que se haga por motivos étnicos, pero también que se haga por justificaciones médicas desde la cultura hegemónica, ¿sí? Entonces, por eso para mí también es ahí importante como meter
estas otras reflexiones que yo doy, que son la episiotomía, que más adelante podemos hablar de ella un poco, y la labioplastia, clitoriplastia y todas esas cirugías estéticas que se hacen en la vulva, también desde una perspectiva muy neoliberal, ¿no? Como de yo decido cortar mi vulva, pero sigue siendo una mutilación. Y nos encontramos también con que en los pueblos indígenas, en este caso también en el pueblo en Verachamí, que fue con quien yo inicié este trabajo, o también nos vamos a encontrar entonces con que cuando hablábamos con las Huaunan, que tú estuviste en el encuentro, pues nos hablan de una curación o de una regla, ¿sí? Y eso hace también que se transforme ese significado, porque si ya digamos que desde una perspectiva étnica, estamos pensando pues que hay algo que está mal, ¿sí? En la vulva, cuando se nace con vulva y hay que arreglarlo, entonces ahí digamos que ya no se está hablando de una mutilación, sino como vamos a hacer algo bueno por esa vulva, por esa persona, por todo un cúmulo de creencias que hay alrededor. Entonces, ahí es muy importante como darnos cuenta que está entonces también esta otra perspectiva de la curación y del arreglo, porque el clítoris puede llegar a ser del tamaño de un pene y para, digamos que esto no afecte la vida de las mujeres, después pues hay que cortarlo cuando pues las niñas más o menos tienen 15 días de nacidas. Entonces me parece como ahí muy importante poder dejar como estas definiciones, la primera la de las organizaciones internacionales, la segunda la que tenemos desde Vulvarte Escuela, como una organización también pues social, y la tercera con todos los significados que sé que ahorita vamos a abordar un poco, pero también con esta perspectiva de curación y esa regla y cómo nos encontramos así como con que no es lo mismo y cómo también ahí lo vamos a abordar con, con población indígena. Listo, la segunda pregunta. Listo. La segunda pregunta es ¿por qué la mutilación genital femenina puede ser una forma de violencia basada en género? Listo. Entonces, es súper importante esta pregunta porque, bueno, la mutilación genital femenina es una violencia sexual, ¿no? Como primero asumirlo desde ahí. Es una violencia sexual en contra de las vulvas y, obviamente, cuando se nace con vulva en esta sociedad, pues entonces ya se te denomina, pues, cuál es tu género, que es el de ser mujer. Y en esa medida, obviamente, hay, como ya les iba a contar, hay un montón de razones por las cuales eh, esta práctica afecta a las mujeres, ¿sí? Entonces, disculpen esta gatica acá que siempre es muy canzoncita. Eh, entonces, obviamente ahí lo que pasa es que hay todas unas creencias alrededor del por qué se realiza la práctica y que obviamente están determinadas por el sexo inicialmente y asimismo por el género, porque ya nos vamos a encontrar con unas creencias socioculturales que por ende tienen que ver con esa construcción social de la mujer dentro de los pueblos indígenas en los cuales está presente la práctica, que ahí es importante decir como no solamente está entonces en el pueblo o en las comunidades en Verachamí, de Mistrato y Pueblo Rico, sino que también nos encontramos con la práctica en el pueblo Huaunán, bueno, en los pueblos en Vida de Chocó, y también como con lo que se llama un rito de paso, y nos encontramos con ese rito de paso en Huaunán, también del Chocó. Entonces ahí decirte
y que era lo que estábamos como hablando la vez pasada, que en el centro, digamos, está la creencia de que ese clítoris, si se deja, va a crecer hasta llegar al tamaño de un pene, ¿sí? Y todo esto tiene que ver también con que no se puede permitir que crezca hasta llegar al tamaño de un pene por un motivo estético, porque si crece es feo y a los hombres no les va a gustar, entonces ahí nos encontramos obviamente siempre como con ese vínculo de lo que piensan los hombres de las mujeres y cómo se construye una mujer dentro del pueblo indígena en Vera. Espérame un segundito. Esa gatica sí es un cuento. Entonces, también nos encontramos obviamente con una creencia de fidelidad, que si las mujeres entonces tienen este clítoris, pues van a ser infieles. Nos encontramos también con una creencia entonces desde la heteronormatividad, porque si les crece se pueden volver lesbianas, y bueno, por el otro lado se podían volver promiscuas, entonces ahí la fidelidad, también que se pueden volver lesbianas. Nos encontramos también con una perspectiva desde la cosmovisión. Entonces en la cosmovisión es como si el dios Karagavi tiene el mundo en sus manos y la mujer se mueve durante el coito, pues se le cae el mundo, y entonces pues esto obviamente pues, digamos que lo que hace es como que haya un caos dentro del pueblo indígena. Y bueno, entonces esas son como todas las creencias que buscan, como les acabo de decir, y por lo que ustedes también ven, pues controlar socialmente y sexualmente a las mujeres. En esa medida es una violencia que además tiene que ver con el relacionamiento de los hombres, como también se los mencioné. En esa medida es una violencia basada en género, que viene obviamente pues de la denominación, digamos, que hay del género al nacer por tener vulva, y con todas estas construcciones y estas creencias socioculturales. Y asimismo nos encontramos, digamos, ahí en común, nos encontramos que no existe algo como el corte del pene por estética, ¿no? Como cortar el pene como por esa perspectiva. Sabemos que está la circuncisión, pero no es algo que se haga por un motivo estético, ¿no? No hay esas creencias que todavía existen, como es que la vulva tiene que ser de tal manera, tiene que ser rosada, tiene que ser con los labios internos pequeños, entonces hay que cortarlos para que se vea bonita, tiene que despigmentarse, y todo esto es algo que también le ocurre a las mujeres en esta sociedad. Igualmente nos encontramos con la episiotomía, que la episiotomía es una práctica que está enmarcada en la violencia obstétrica, que consiste en que muchas veces no se respetan los tiempos del parto de las mujeres y lo que se hace es hacer un corte, ¿sí?, en la vulva. Y obviamente a esto se le llama como es la mutilación de Occidente, pero solo le pasa a quienes podemos parir. Y quienes podemos parir, pues es quienes tenemos vulva y quienes pues somos también un grupo social, una población que somos las mujeres, o también, digamos que personas con vulva con otras identidades. Entonces, efectivamente, pues es una violencia sexual que tiene que ver con todo este control sexual, pero es una violencia basada en género también. Listo, muchas gracias. Ahí me contestaste igual otra pregunta, que es un poco como cuáles son las razones por qué las comunidades realizan la mutilación. Entonces voy a seguir con las preguntas, y la otra es, ¿cuáles son las razones por qué la mutilación genital femenina se considera una práctica dañina o aversiva pues, para las mujeres? Listo, porque es una práctica dañina, porque es una práctica que obviamente, pues en primer lugar, afecta
la sexualidad, ¿no? Afecta una parte del cuerpo que tiene que ver con nuestra sexualidad y con cómo también nosotras nos asumimos en este mundo, ¿no? Desde ese lugar que es el portal de la vida, inevitablemente, sí, todo el mundo nace por la vulva. Lo que yo digo es como listo, sí, nacen por cesárea, pero también es como la cirugía se hace súper ahí arribita, como en el pubis, así que sigue siendo vulva. Entonces, y es una parte, es como la otra cara, ¿no? Nosotras tenemos esta cara y la otra cara es la vulva, que tiene que ver, que es el portal a todos nuestros órganos sexuales, nuestros genitales internos. Y el hecho que haya, obviamente hay un corte cuando estamos, pues cuando son las niñas, unas bebés, eh, pues ahí ya hay una memoria, ¿no? De una violencia en esta parte tan importante del cuerpo, que no solamente, que obviamente esa violencia no solamente está en las comunidades de los pueblos indígenas que la practican, sino que obviamente pues también está en, está en toda la sociedad con el simple hecho de que la vulva no se nombre, ¿cierto? Al no nombrarla también hay una mutilación psíquica, también hay una violencia psicológica, en que una parte de nuestro cuerpo no le podemos decir nariz como a la nariz, ojos y ojos, boca a boca, sino que la tenemos que nombrar de otra manera, ¿no? Como hay algo ahí escondido y todo el tiempo es como cierren las piernas, cochinas y se llega a tocar. Entonces todo esto obviamente ya genera un daño. Y asimismo, pues claro, genera un daño cuando hay un corte, además en un órgano que es el órgano pues dedicado a nuestro placer y ya obviamente todo esto deja una memoria psicológica que va a afectar la vida de las mujeres. Si estamos hablando también, digamos, en el marco de la salud mental, que tú sabes muchísimo más sobre eso, si vamos a hablar, eh, bueno, como que esa, como en esa parte como psicológica, pero también cuando hablamos de la infibulación, que es que por ahí tengo como unos dibujitos que les puedo mostrar de la infibulación, ya mismo se los muestro, no me demoro. Cuando hablamos entonces de la infibulación, que es que se corta el glande y el capuchón del clítoris, y se cortan los labios y se cosen, que sería así, ¿cierto? Y que solamente queda por fuera entonces una parte de la abertura vaginal y las glándulas vestibulares mayores, y aquí todo cosido, que a veces se deja por dentro el glande, el capuchón del clítoris y los labios, o a veces no, y se cose, que esto pasa pues en África. Entonces en esa medida, obviamente estamos hablando de un montón de infecciones que se generan por medio de esta práctica, infecciones vulvovaginales, y, y bueno, este sería también, pues, digamos que la práctica que está aquí presente, que es cuando se corta el glande y el capuchón del clítoris. Entonces, es una práctica violenta hacia nuestro cuerpo, pero que también siento que, que sigue siendo violenta también cuando se hace una episiotomía, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ya somos adultas, pero entonces hay una episiotomía eh, sin consentimiento o porque simplemente pues hay que hacer lo que dice el médico y estamos completamente confiadas en que es lo mejor. O también cuando hay, digamos, una labioplastia, donde también hay un montón de creencias que están afectando nuestra salud mental también, de que hay algo mal también en nuestro cuerpo estéticamente y que hay que cambiarlo. Entonces ahí nos encontramos como con esto y es una práctica completamente dañina y que afecta obviamente la sexualidad de nosotras y que afecta obviamente nuestro placer sexual, nuestra autoimagen, eso era lo que quería decir, nuestra autoimagen,
considerando también que hay todo un desconocimiento frente a cómo es la vulva. Listo. Y tú me estabas hablando, digamos que antes, sobre algunas comunidades, aparte de la Embera Chamí, que realiza pues la mutilación genital femenina. Entonces me hablabas de las comunidades en Chocó. ¿Conoces alguna otra comunidad que realice pues la mutilación genital femenina aquí en Colombia? Bueno, entonces ahí es súper importante pues contarte algo y es que, claro, el caso más emblemático siempre es en Verachamí, en Mistrato y Pueblo Rico. Pero entonces, obviamente, pues hay, digamos que con lo que salió a la luz en el 2007, a través de Séptimo Día y todo esto, porque las niñas, una niña murió desangrada, ¿no? Que esto es lo más tenaz también, como cómo se hace realmente el censo de a quién le hacen la mutilación, si realmente cuando se enteran o cuando están los casos registrados es cuando se agrava un caso. Entonces, esto como que hay que tenerlo súper en cuenta. Yo sé que en el Valle del Cauca también está presente en la comunidad de Verachamí. Se sabe también de un caso en el pueblo Nasa, de una niña ya más grande. Yo pude saber que en el pueblo en Veradovida, en algunas comunidades del pueblo en Veradovida, del Bajo Baudó en Chocó, está también presente la práctica, que las indígenas Waunán hacen prácticas que pueden llamarse como rito de paso, que era lo que te estaba diciendo la vez pasada, que es entonces presionar el glande y el capuchón del clítoris con el talón de la bebé cuando nace, echar leche materna, eh, cortar el clítoris con un pelo, que eso ya estaríamos hablando que sí es mutilación y sí entra dentro de la mutilación genital femenina. Quemar con la concha del plátano, que era lo que también escuchábamos la vez pasada, echar sal y echar alcohol, que también me imagino que la sal puede arder y afectar. Entonces nos encontramos con estas otras prácticas que están presentes y con un último informe del Fondo de Población de Naciones Unidas donde nos dice que la práctica también está en población mestiza y afrodescendiente. Sí que hay algunos casos, estamos en este marco que no tiene justificación médica occidental, donde está presente la práctica y Colombia es el único país en Abya Yala, América Latina, que reconoce que está esta práctica presente. Y asimismo, como te he dicho durante todo este encuentro, pues tendríamos que ver también las episiotomías, cuántas episiotomías también hay. Muchas mujeres tienen la episiotomía, que por acá les puedo mostrar la imagen. Y digamos que eso no va a estar catalogado dentro de este marco de, uy, la mutilación genital femenina, pero ahí está presente igualmente como la labioplastia. El hecho de que haya un corte ya en tus labios internos, que son estos, pues ya también hay un daño y hay una afección también pues a tu placer y a tu salud y hay una mutilación. Listo. Y finalmente, como para terminar esta categoría, es ¿cuál es tu punto de vista frente a la mutilación genital femenina? Listo, entonces mi punto de vista es que eh, hay muchas, principalmente como sociedades y bueno, culturalmente compartimos más allá de las diferencias también en este momento, ¿no? Más allá de las diferencias nacionales, culturales, étnicas, eh,
de acceso a la educación, del género, como más allá como de todo eso, hay algo que nos une y es el tabú frente a la vulva, ¿sí? Ese silenciamiento. Tú vas a donde quieras, hay otro proyecto muy interesante sobre la vulva que se llama The Vulva Gallery, y alguna vez estaba viendo el libro y ella tenía como en todo el como mapa mundi con todos los nombres de cómo se le ha llamado a la vulva. Entonces, esta mutilación psíquica de esta parte del cuerpo que no pasa con la nariz, que no pasa con otras partes, no, sino con la vulva, digamos que es compartida, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos como a cortar algo de nuestro cuerpo, lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, y si no se nombra, también cómo nos acercamos nosotras a nuestro placer sexo genital. Si entonces esta parte del cuerpo sí es explorada por la persona con la que nos compartimos o no, no, ni siquiera es explorada por esta persona, pero sí es más visible para otras personas que para nosotras mismas, ¿cierto? Como que hablando de esa parte. Y cómo vamos a sentir también placer si es como estamos invisibilizando una parte del cuerpo con la que obvio se siente muchísimo placer, porque como yo digo, es el portal de poderes y placeres. Entonces, en esa medida, me parece que compartimos esa mutilación, ¿sí? Y que ahí entran entonces desde diferentes culturas a que haya una mutilación ya física en el marco también de una violencia sexual, ¿sí? Que entonces nos encontramos con la mutilación genital femenina que conocemos en África, la infibulación, y bueno, y que se corte todo, pues partes de la vulva, el glande, el capuchón del clítoris, cosa, bueno. Y pues con todas las mujeres también que migrantes. Nos encontramos obviamente pues con la que pasa acá en los pueblos indígenas, pero también nos encontramos con esas otras mutilaciones que están acá, que es la episiotomía, con el punto del marido, que es que se cose un punto de más para que el marido pueda sentir rico en la relación sexogenital después. Y nos encontramos obviamente con todas las cirugías cosméticas que nos las venden como nuestro gran empoderamiento, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que realmente tienen muchísimo que ver eh, con, con la mutilación genital femenina que se da por motivos étnicos, ¿cierto? Un motivo estético y toda esta creencia de para quién también yo quiero mi vulva de tal manera o porque es fea. Entonces, en esa medida nos encontramos como con estas mutilaciones, una mutilación psíquica compartida, yo creo que por el mundo entero en este momento de la vida, porque digamos que antes la vulva tuvo otros significados. Y nos encontramos entonces con estas mutilaciones físicas y por ende que nos lleva a una violencia sexual, a un control de la sexualidad y del placer sexual de las mujeres. Y ahí lo que yo sentí y pienso es que la respuesta también que hay que tener frente a esta violencia compartida es sacar la vulva al aire, conocer la vulva, conocer otras vulvas, empezar a hablar de la parte anatómica de la vulva, ¿no? De cómo son realmente nuestras vulvas y de que no tienen que ser de ninguna manera. Empezar también a hablar de esto, como tú lo decías, como en este marco de una violencia basada en género también, de una violencia sexual, y hacer todo esto en un marco educativo, de educación popular, de educación intercultural, de una educación desde una sexualidad pues como desde la sentiexperiencia. Porque, ¿qué pasa? Esto es algo que se ha asumido también desde señalar a las mujeres indígenas como salvajes, como tan horrible lo que pasa allá, sin ver lo que también está pasando acá en la cultura hegemónica, sin ver que aquí ni siquiera se nombra la vulva. Entonces la invitación es
como a unirnos desde estos diálogos que lo vamos a abordar ahorita más adelante, siempre me adelanto un poco, y poder hablar. Y lo digo porque si tú me dices cuál es mi perspectiva, o sea, es como, esta es mi visión de la mutilación, pero esta es mi respuesta y esa es una perspectiva porque yo dedico mi vida a hablar de la vulva, a que las mujeres autoconozcan su vulva, a mostrar mi vulva, a hacer todo un trabajo alrededor de la vulva por medio, por ejemplo, de estos amuletos, por medio de la pedagogía con la vulvarte reina, ¿no? Como por medio de la vulva real, entonces como que es súper importante para mí también, si hablo de mutilación, decir también cuál es esa perspectiva desde vulvarte y esa respuesta mía. Listo, sí. Pues bueno, ya acabaríamos la primera categoría, ya la segunda categoría es un poquito también como lo que me has contado acerca de estas estrategias y para ti, digamos, y de acuerdo como a tu conocimiento, la trayectoria que has tenido con Vulvarte y bueno, como pues desde que empezaste con el tema de la mutilación genital femenina, ¿cuáles estrategias permitirían abordar la práctica de la mutilación genital femenina? Bueno, pues entonces yo ahí lo que te puedo decir es en primer lugar que eh, esta es mi visión, ¿sí? Como que yo siento que hay muchas otras visiones, pero yo te voy a seguir complementando ahí mi visión, ¿sí? Para mí, realmente lo que se necesita alrededor de la transformación de una práctica como la mutilación genital femenina es la educación sexual, ¿sí? Para mí no hay una estrategia eh, que tenga que ver tanto como, no sé, en el proyecto en Veragüera yo siento que la tenía que ver con liderazgo, tenía que ver con muchas cosas, pero yo nunca le vi, no sé si tú lo has visto, pero si me puedas ahí decir que el enfoque haya sido la educación sexual integral del proyecto. No sé si tú me corriges si sabes ahí, pero hasta donde sabemos no era el enfoque. Entonces lo que yo siento es que tiene que ver con la educación en sexualidad integral, ¿sí? Tiene que ver con sacar la vulva del closet, del tabú, y que claro, esto para los pueblos indígenas, por toda esta, también esta carga súper colonial y evangelizadora, que evidentemente también tuvieron, por ejemplo, el pueblo en Verachamí, con las monjas, las lauritas, ¿sí? Eso está como súper, súper presente ahí. Eh, y todas estas, como también estas creencias de fidelidad y todo eso así como súper presente, va a ser difícil hablar del tema, pero yo siento que hay que hablar del tema. Yo siento que lo que se necesita es poder enmarcar este tema en la educación sexual. Y en una educación sexual, como te digo, popular, en una educación donde no haya esta perspectiva vertical, donde se piensa que pobrecitas las mujeres a las que les pasa esto, las que hacen esto, o donde también las culpabilizan o revictimizan, eh, donde obviamente hayan muchos diálogos, donde podamos ver las vulvas, donde podamos hablar del placer, también eso siento súper importante, un enfoque en el placer, porque si hay un control del placer sexual, pues hay que enfocar esa educación sexual en el placer, hay que enfocar esa educación sexual también en las violencias basadas en género y en todas las violencias que se puedan. Hay que cuestionar obviamente las creencias, ¿no? Hay que evidenciar cómo son todas las vulvas y qué pasa con las vulvas después, que era algo que yo pensaba antes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Crece el clítoris? No, pues no crece. Entonces, ¿qué pasa ahí también con esa evidencia? Entonces, lo que yo siento más que todo es como hay que sacar la vulva de ese tabú, de lo vulgar. Hay que trabajar también con los hombres para que dejen de pensar como que la vulva es esa parte del cuerpo disponible para ellos, eh, o ni siquiera la vulva, sino realmente la vagina, pero como por estar ahí es como un lugar por donde penetran, entonces toda esta connotación súper cosificadora también de la vulva.
Y siento que es eso, o sea, yo lo pondría, para mí la estrategia es ese marco, un marco de educación sexual que tenga una perspectiva étnica, de género, artística. Para mí también las artes son súper importantes, poder que ellas mismas se acerquen a su vulva desde las artes. Realmente la primera vez que yo fui allí, que creo que ya puse el libro por allí, pues lo tengo acá, bueno. Ellas dibujaron su vulva. Estoy viendo si tengo por allí el librito, espérame un segundito. Ellas dibujaron, ya te voy a mostrar. Ellas dibujaron su vulva, ¿no? En los mapas del cuerpo, sin que se les dijera absolutamente nada. Y pues este fue un collage que yo hice después uniendo como esta visibilización, esto también hace falta, ¿no? Como también esa perspectiva artística que se puede ahí hacer, que ellas vean también por medio de las ilustraciones, como hay que hacer un trabajo comunitario, pero también un trabajo de eso muy popular, muy de tú a tú. También que Naciones Unidas deje de decir que va a misiones, que eso siempre lo siguen diciendo. Siento eso y bueno, ahí, por ahí también estuvimos con Lía Brickhouse, que es una mujer muy interesante que vive en Suecia, que tiene unos modelos de cómo es la mutilación, de los diferentes tipos de mutilación genital femenina. Todas esas herramientas me parecen súper importantes, ¿no? El trabajo comunitario que hace también Fátima, que vive en España y que tiene un libro bellísimo que se llama Indomable también sobre este tema, como también vemos estos trabajos también desde las mujeres. A mí me parece eso, como que una cosa es lo que hacen las organizaciones y lo que piensan desde arriba, y otra cosa también es el trabajo acá que estamos haciendo, porque lo hace, por ejemplo, Lía, lo hace Fátima, lo hacen obviamente muchas activistas que han vivido esto, pero tenemos como esas otras visiones que se deben unir, ¿no? Qué diferencia, por ejemplo, llevar esta vulva y mostrarles a ellas la vulva, mostrarles que la vulva es oscura, que es normal, que esto es el clítoris, que es parte de... Y pues eso yo todavía tampoco lo he implementado, y la idea es como poder hacerlo, pero siempre está como ese miedo, digamos, cuando estábamos hablando de los pueblos indígenas, de, uy, aquí no se puede hablar de eso, ¿no? Ay, tú no puedes entrar hablando de sexualidad. Si aquí, digamos, en la cultura de Mónica también te dicen como, uy, no, no puedes hablar de todas esas cosas, es muy transgresor, ahora en los pueblos indígenas. Entonces esa sería mi visión, Fernanda. Listo, Pablo. Y pues digamos que me mencionaste varias estratégicas y digamos que es como una estrategia bastante integrada de, pues como de varias cosas, no solo una, pero digamos que acá un poco como la pregunta es, ¿cuál de todas ellas te parece más importante? ¿O consideras que igual y todas son igual de importantes y que por eso se necesita esa integralidad? Pues yo te digo, mi estrategia es la educación sexual integral. Sí, esa es mi estrategia. Hablar de la vulva desde la educación sexual. Y en un marco de educación sexual se habla de la vulva, se habla de las partes de la vulva, se desmitifica la vulva. Yo tengo todo un proceso montado que se llama Vulvarte, que nace como un taller para el autoconocimiento de la vulva, para la autogestión del placer, y para mí, pues claro, esa es como la estrategia y mi apuesta o lo que yo quiero implementar. Entonces, donde hay ejercicios de escuchar y hablar con la vulva, donde hay un ejercicio de dibujar la vulva después de que la conoces, donde vemos las vulvas reales, donde vemos las partes de las vulvas reales, donde escribimos obviamente a la vulva, donde nos deshiervamos, que también es un concepto que yo uso desde Vulvarte, desde el cuerpo, tierra, territorio. Entonces nos deshiervamos de las falsas creencias, de los mitos, de los tabúes, de que es el lava con jabón, bueno, como que sucia, todas estas cosas, y empezamos a sembrar nuevas semillas desde el autoconocimiento, desde el autocuidado, desde el placer,
sí, como que mirándola, saludándola, dándole un lugar en la vida, sí, tocándola, acariciándola, oliéndola, em, mirándola, por supuesto. Entonces, esa, te puedo decir, es mi estrategia y es mi apuesta, que obviamente está complementada con este amuleto, que el hecho de que una lleve un amuleto así, pucha, cambia como toda la visión de la vulva, que está complementada con la vulva arte reina, ¿sí? Y que se complementa también con tantos temas que ahí tienen que ver, obviamente, pues con la sexualidad, ¿no? Desde la menstruación, eh, desde, bueno, el parto, ¿no? Todo esto que tiene que ver con nuestra sexualidad. Entonces, esa, pues, es la estrategia a la que yo le apuesto. Listo. Y tú me comentas, digamos, cómo lo has venido realizando. Y me gustaría también saber cómo lo realizas, pues, a nivel individual, familiar y comunitario. ¿Este taller o a qué te refieres? Sí, sí, la estrategia como a la que tú le apuestas y la que tú consideras que es, pues, importante, cómo se desarrollaría a nivel individual, familiar y comunitario. Listo. Entonces, ahí es importante como entender que, digamos que es muy diferente hablar de un trabajo con los pueblos indígenas a un trabajo también con las mujeres mestizas, pero también un trabajo de transformación, pues como social y sociocultural. Entonces, una de las estrategias que yo tengo de trabajo así, de autosostenimiento, además de Bulbarte, pues es este amuleto que es bordado a mano y que se encuentra con un folleto que las mujeres pues adquieren, ¿no? Donde se reencuentran con su vulva, ¿sí? Y pueden ver todas las partes de su vulva, autoconocerla desde una perspectiva descolonizada y despatriarcalizada, ¿cierto? Obviamente, y además de eso, tiene un ejercicio muy bonito, una actividad a través del despertar de la energía sexual, y desde ahí tú, digamos que lo que haces es activar tu amuleto porque tiene una piedrita cornalina que es el clítoris, y entonces obviamente por medio de eso tú escuchas un mensaje y trabajas lo que necesitas trabajar en cuanto a tu sexualidad, ¿sí? Entonces, esa es como una manera individual que en este momento yo tengo de hacerlo, ¿sí? Como que es una de las apuestas, hay un amuleto para deshiervar, otro para florecer, otro soy menstruante, otro para las niñas, que es precioso, ¿no? Porque hay que apostarle como a esta educación desde las niñas también. Eh, Otro soy sabia para las mujeres mayores que tienen canitas, entonces esta es como una apuesta individual y por medio de un producto, ¿sí? Por medio, obviamente, de los acompañamientos que yo pueda hacer con las mujeres, también como de uno a uno, donde yo he tenido espacios donde las mujeres se conocen su vulva, se miran la vulva, exploran la vulva. También tengo una comunidad virtual donde miramos nuestras vulvas, digamos que como yo he mostrado mi vulva ahí para mostrarles las partes de la vulva, pero también hay otras que a veces han tenido alguna afección, alguna infección, algún hongo, entonces miren qué puedo hacer con esto y observamos cómo son las vulvas. Hice una convocatoria también para un proceso editorial donde nos enviaban como las fotos de las vulvas, eso lo hice el año pasado, que pues todavía está ahí como parado, porque todos estos procesos son grandes, pero digamos que todo eso es una apuesta entre personal y colectiva, porque no me gusta mucho hablar de individual, pues porque me parece una visión súper neoliberal de lo que es el individuo, entonces hablo mejor de lo personal y pues lo personal es político y por eso todo esto como que está en diálogo entre lo personal y lo político todo el tiempo, y lo colectivo, los talleres, obviamente, que ya son un trabajo también entre lo personal y lo colectivo,
y la réplica, ¿no? Como que yo siempre hablo y siempre desde que esto empezó, como que yo decía, listo, usted dibuja su vulva y la lleva a su casa, la pone en la sala, la cuelga que todo el mundo la vea, porque también es un ejercicio de visibilización. Visibilización, sí, visibilización, si estoy diciendo bien. Bueno, de visibilizar la vulva, ¿sí? Como que esa es una también de mis grandes apuestas, visibilizar la vulva. Entonces era como, y ahí usted aprovecha para hablar de la vulva con su familia, en su comunidad, con su pareja, con sus amigas, cuando usted lleva la creación o lleva el amuleto o lleva estas vulvar que también van a salir pedagógicas. Entonces usted lleva y usted obviamente pues tiene toda la oportunidad de hablar de este tema. Sería como en un marco general y obviamente en la parte comunitaria con el pueblo indígena, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico sobre violencias basadas en género y ahí donde surja este tema, ¿no? Y ahí empezar todo un proceso con ellas, con ellos, con las parteras, con las mujeres, con los hombres, donde se empiece un proceso de educación sexual intercultural, donde se tengan en cuenta sus visiones, sus maneras, absolutamente todo, sus perspectivas del cuerpo y empezar como también todo este proceso de vulvarte, pero obviamente, como te decía, con un enfoque étnico, con un enfoque intercultural, donde obviamente ahí vamos compartiendo y donde se construya mucho esta visión que te digo de nosotras aquí las libres sexualmente y ellas las, no sé, las víctimas, sino que podamos también, pues quienes hacen el proceso, obviamente ojalá que sea un equipo con mujeres indígenas de allá y todo, pero quienes también acompañan desde estos otros lugares, pues que también cuenten sus experiencias y se pongan como en ese lugar de vulnerabilidad también. Y bueno, eso es como lo que te puedo decir y esa es como la apuesta, como mucho también el compartir, el seguir, la réplica, ¿no? Como la réplica con todo el mundo. Listo. Entonces ya lo último es como, pues nosotros en la investigación tomamos como una estrategia para eliminar la mutilación genital femenina, pues los diálogos de saberes. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues quisiera saber tú qué entiendes por diálogos de saberes. Bueno, yo quisiera que me contaras un poquito más de eso para poderte responder mejor. Listo. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos podido como averiguar es que se han utilizado los diálogos de saberes, que es como, sí, como un poco estas concertaciones que se han hecho con las comunidades, escucharlas, saber cómo cuáles son realmente estas problemáticas, como, sí, como intentar llegar como no solo hablar con las mujeres, sino también se incorporan a los hombres, a las sabedoras, a los médicos ancestrales, pues obviamente a los mayores, en donde pues se entra como en un círculo de diálogo para pues ellos mismos como que llegan, o sea, como llamarlo así, como a la problemática, pero también como a esas soluciones que se pueden dar pues desde su cosmovisión, ¿no? Que es un poco como lo que intentó hacer el Emberagüera. Pues bueno, digamos que ellos tienen como diferentes fases, donde está la fase que tú me hablabas del liderazgo y demás, pero también ellos tuvieron una primera fase que fue como el diálogo de saberes, que fue sentarse a hablar con las mujeres indígenas acerca de la mutilación, cuáles eran esas razones por las que hacían la mutilación, sí, como un círculo de diálogo, como mojar la palabra, como ellos lo llaman. Entonces, digamos que un poco nuestra apuesta, porque lo que nosotras en últimas queremos lograr es tener una concertación acerca también de cómo lograr una estrategia de prevención de la mutilación. Entonces, digamos que como estrategia lo vamos a comenzar por los diálogos de saberes, que claramente tienen que tener otros aspectos, como tú lo mencionabas, que es todo el tema de la educación sexual, la educación pues, de la vulva, pues con un enfoque integral, étnico, cultural,
bueno, como todo lo que ya me has venido mencionando, pero pues digamos que la base para lograrlo es este diálogo de saberes. Listo. Entonces, frente a eso, bueno, yo te digo, espérame un segundo, te organizo aquí algo, pero no, ya vi. Bueno, pues frente a eso, lo que yo pienso es que, claro, siempre la estrategia, obviamente, con los diálogos de saberes son súper importantes, pero yo siento, ¿no? Como que yo y en mi experiencia, como que ir a la profundidad de los temas eh, y también con una barrera eh, en el idioma, no es como tan fácil como decir, venga, sentémonos acá y hacemos como, y hablemos de este tema. Y dígame usted todo, ¿no? Como, ay, ¿por qué hace la práctica? Sí, como que eso no surge así, ¿no? Como que para mí no surge así, tiene que surgir desde otras estrategias, desde estrategias para mí artísticas, desde estrategias que atraviesen el cuerpo, desde prácticas que atraviesen el cuerpo, que te hagan sentir, que te lleven a memorias. El teatro es también una súper herramienta que muestra un montón de cosas, que ahí yo te puedo decir algo, por ejemplo, llevar como, bueno, vamos a mostrar cómo es el nacimiento, el parto acá, en este pueblo, en esta comunidad. ¿Qué pasa cuando una mujer está gestando? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso del parto? ¿Y qué pasa con la niña? Y después de 15 días, ¿qué pasa? Ahí que surge, ¿sí? Que surge, ¿y dónde está el hombre? ¿Y dónde están las mujeres? Ah, bueno, tan. Eh, esas representaciones que se pueden hacer a partir de esos otros lugares, porque digamos que apalabrar viene también después, como en un segundo momento, cuando tú también sientes el cuerpo. Porque o si no, pues nos vamos a ir al discurso de siempre, ¿no? Nos vamos a ir y lo hacemos todas y todos, nos vamos como al discurso, ¿no? Entonces, eh, ya sé que tengo que decir que es que la práctica es nociva y que mata a las niñas. No, pues la práctica es muy nociva y mata a las niñas. Nosotras jamás vamos a volver a hacer eso, sí. Otra de las apuestas que yo tengo desde la educación sexual, desde Ulbarte, es hablar del diálogo de senti-experiencias, que creo que tú también ya lo habías escuchado la vez pasada, porque me parece importante que como eh, en la parte de la sexualidad una ya no sabe bien, ha habido unos silencios absolutos frente a ciertos temas. Los saberes pueden ser súper cuestionados, ¿no? Porque si a una le dijeron como, no sé, un ejemplo, como un saber, sí, como, bueno, va a crecer el clítoris al tamaño de hasta llegar al tamaño de un pene, ¿no? Entonces podemos pensar que esto es pues como algo súper, sí, es un saber y ¿qué vamos a hacer? Claro, está un saber, pero también como que podemos ir a las senti-experiencias, ¿no? Entonces es como estas experiencias que atravesaron nuestro cuerpo sexual, ¿sí? Inevitablemente que así no las hayamos hablado, ahí estaban presentes, ¿sí? A pesar del silencio, a pesar de que de pronto, sí, no fue algo como que se abordó o que está también catalogado como un saber, sino más como una experiencia, porque al ser cuerpos sexuados, hemos experimentado nuestra sexualidad. Y decir que ya es un saber, pues también puede ser muy cuestionado, porque mira la diferencia de ir a hablar con un pueblo sobre los saberes de las plantas medicinales, ¿sí? Sobre, ¿cierto? Como sobre este tipo de saberes que son un saber, a ir a hablar sobre un tema que nunca se ha hablado, ¿sí? Como la sexualidad, ¿sí? Como la vulva, ¿no? O sobre un tema que a mí me dijeron que esto era de determinada manera y por eso es que yo lo estoy diciendo así. Entonces hay otras estrategias de diálogos, de saberes, de sentir experiencias
que tal vez no son solamente como venga, me siento aquí a hablar, sino que nos van a ayudar. Hay una metodología que se llama la pecera, muy bonita. Están obviamente todo este ejercicio de diálogo que se hace después de una práctica corporal o artística, ¿sí? Yo, por ejemplo, hice un trabajo muy chévere en el Bajo Baudó, donde había un camino, ¿no? Como donde ellas identificaban todas las violencias, pero también las respuestas que tenían frente a las violencias. Y ellas lo que usan allá es una paruma. Entonces hicimos una paruma del territorio. Entonces en esa paruma del territorio es que se va presentando ese diálogo, ¿sí? Y en todo ese proceso también del teatro, ¿no? Es que bueno, aquí, no, aquí pasó esto, aquí hay esto, ¿y qué hacemos frente a esto? ¿Sí? Entonces, esa sería como lo que yo sentí, pienso como de eso, porque a mí me encanta es una educación así, ¿sí? Para mí toda la educación debería ser así, ya no más como una cosa solo teórica, que también si tú vas a un diálogo en el que la gente se siente a hablar, estás aquí en la mente nomás, y cómo nos vamos a otras partes del cuerpo, a otro tipo de ejercicios donde nos permite ir a otros lugares y desde ahí también poder apalabrar. Entonces, siento eso, siento como que esa es como la visión que yo tengo pues como en este momento frente a esos diálogos que se deben entablar y que también, como te decía, se deben entablar desde un lugar horizontal, porque yo no sé si sea tan chévere que llegue otra vez una organización y venga y les diga como, bueno, vamos a hablar sobre esto, pero nosotras acá no compartimos nada de nosotras, ¿no? Si llegan mujeres o sobre eso que les pasa a ustedes. No sé cómo sean las dinámicas, pero a mí me sigue pareciendo muy importante como ese lugar de covulnerabilidad desde la vulva y desde la sexualidad. Listo. Y la otra pregunta es como si alguna vez has participado en... Listo. La otra pregunta era como si has participado alguna vez en estos diálogos de saberes y cómo fue tu experiencia en esa participación. En diálogos de saberes acerca de la mutilación genital femenina. Sí, digamos que no necesariamente tiene que ser en mutilación genital femenina, sino has estado en esta estrategia y cómo fue como tu participación. No necesariamente tiene que ser en el tema, pero pues sí en la estrategia como tal. Bueno, pues yo te cuento que mi experiencia laboral viene de la Escuela Intercultural, pues una parte, gran parte de mi experiencia laboral es en la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena de la Universidad del Rosario, donde se trabajan aún diplomados interculturales en diferentes pueblos indígenas desde la educación popular, ¿sí? Desde Paulo Freire. Entonces, obviamente, pues una de las apuestas siempre es el diálogo de saberes, ¿no? Como que en cada espacio había un diálogo de saberes, ¿no? Como que, digamos que esa es la apuesta. Eh, y siento que la estrategia, o bueno, como que la manera ahí en que yo siempre, a mí me ha parecido importante como contar también desde mi experiencia, desde mi lugar, también lo que yo estoy preguntando o lo que yo estoy diciendo y no ser solamente como una persona que está haciendo una investigación extractivista, ¿no? Sino poder compartir desde mí, porque yo, por ejemplo, yo siento también que mi trabajo en este momento es como tan auténtico y me atraviesa tanto lo de la vulva y lo del placer y la educación sexual, que no tengo un lugar extractivista, ¿ves? Como que yo siento que yo tengo un objetivo como colectivo y también personal, pero personal desde una perspectiva, no sé, como de sanación también puede decirse,
Entonces, como que no siento que sea una cosa como, uy, venga, yo necesito para sacar plata. No, es como un sentir tan profundo que yo quiero hacer esto en mi vida y dedicarle a esto mi vida, que también es un gran sacrificio en alguna, bueno, que puedo hablar de sacrificio, pero claro, también apostarle a este proyecto y que sea un proyecto independiente, pues es también todo un proceso. Entonces, y es un proceso complejo. Entonces, como que siento eso, las experiencias fueron muy bonitas, sí, como que el hecho de tú acomodarte, por ejemplo, en una posición no vertical como está pues siempre todos los sistemas educativos, ¿no? Donde el profesor es el que está depositando, ¿no? Como lo que llaman la educación bancaria, que es como que tú depositas los saberes en las personas estudiantes, educandos, ¿no? Depositas todos los saberes porque tú eres la que sabe, tú eres la experta y bajarte de ahí, entender que no eres la experta y que menos por ser mestiza o blanca o por venir a trabajar desde tal parte, eres la experta, sino que esas personas, todo el mundo en general, pero cuando vas a una comunidad tienen un montón de cosas por enseñarte, por compartir y tú también entiendes que todo ese saber pues te permea. eh, Siento que es una experiencia obviamente súper, súper bonita, ¿sí? Como que darse como esa oportunidad de bajarse de ahí. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes y obviamente pues mi respuesta es muy desde el sentir, ¿no? No tanto de pronto desde, uy, ¿cómo hacemos institucionalmente? Eh, entonces yo siento que pues mis experiencias han sido muy bonitas, yo siento que es una de las mejores, siempre debemos como todo el mundo quiere hablar, bueno, no sé si muchas veces la gente quiere hablar, quiere contar, sí, pero como también hacer de eso un espacio seguro, un espacio de confianza, sí, que ahí entraría, bueno, como qué estrategias se pueden tener frente a eso. Eh, no sé, eso es como, así fueron mis experiencias, porque, o sea, es algo que yo ni siquiera como que negocio, ¿no? Por algo Bulbarte no tiene todavía como ese tipo de espacios como, ven, yo te vendo una masterclass que es muy popular ahorita frente a este tema y te vomito toda la información y ya, ¿sí? Porque me interesa que antes también de hablar frente a cualquier tema, haya un diálogo frente a ese tema, ¿sí? Me interesa que tú me compartas cuál es la visión de tu vulva, cómo le llamas a tu vulva, conoces o no tu vulva, ¿sí? Antes de que yo te diga, es que las partes de la vulva son estas, porque ahí está también la importancia de que hay un saber siempre previo, ¿sí? Que de pronto no le podemos llamar saber propio, saberes propios como les llamamos. También es un concepto pues desde donde se trabaja con los pueblos indígenas como los saberes propios, pero hay saberes previos siempre frente a la sexualidad, eh, que de pronto no tienen que ver porque lo que te decía, un saber propio es un saber de plantas, es un saber desde la cosmovisión indígena, eso es un saber propio desde la ley de origen, ¿sí? O desde sí, lo que llaman usos y costumbres, pero siempre hay un saber previo y esos saberes son súper importantes. Entonces, cómo entramos también a esos diálogos con esos saberes previos y les damos un lugar importante y no solamente como, ay, no, venga, es que la menstruación es esto, la vulva es así, tal, ¿no? Como que todo eso es lo que co-construye o con lo que para mí se deben hacer las verdaderas teorías, con los saberes y las experiencias de la gente. Listo. Para ti, ¿quiénes y deben o son importantes que participen en un diálogo de saberes? Frente a la mutilación, sí, ahora Sí, sí, sí. a mí me parece que se deben hacer, mira, a mí me parece que obviamente debe hacerse un proceso como con las parteras, ¿sí? De un diálogo con parteras,
Debe hacerse un proceso con las jóvenes, como si se pudiera hacer algo así como separar, ¿sí? Como las jóvenes, las mayoras, ¿no? Que podrían estar con las parteras o no, bueno. Debe hacerse un proceso con los hombres, con los médicos tradicionales, como que deben hacerse esos diálogos primero como separados y saber ahí qué está pasando en el tema, ¿sí? De poder evaluar qué es lo que está pasando con ese tema, ¿no? Y después ahí sí poder unirse, ¿no? Unirse en ese diálogo y empezar como con otros procesos, abrir otros espacios, pero me parece que todo el mundo, ¿sí? Debe estar en esos espacios, ¿no? Los hombres deben tener su espacio, los niños, las niñas que están con sus mamás, o sea, deben tener como su espacio, ¿no? Como en esos diálogos, pero por eso te digo, desde qué estrategias, o sea, qué importante saber que una niña en este momento le está llamando su vulva de cierta manera, o que una niña no es capaz de abrir las piernas. A mí me pasó algo que siempre recuerdo y es que estábamos haciendo un mapa de cuerpo en el Bajo Baudó y yo para hacer el mapa de cuerpo, la niña tenía las piernas muy cerradas y yo se las abrí un poquito, sí, que claro, debía haberle dicho, pero yo como que, bueno, como que no se las iba a abrir sino un poquitico. Y ella tenía las piernas súper, súper tensionadas, tenía 12 años, entonces, u 11, no recuerdo. Entonces ahí a través del teatro salió algo que era que todas las niñas antes de los 12 años ya habían sido violadas, ¿sí? Entonces, como también todos esos ejercicios y esas cosas desde el juego, desde cualquier lugar, pues deben haber como hay muchos procesos, porque hay que, digamos que desde esta perspectiva investigadora, pero yo como que digo, yo soy una investigadora, eso desde el corazón, porque yo siento que para mí este es mi propósito de vida, así como las vulvas. Entonces, eh, desde ahí, desde el juego, que se puede hacer, ¿no? Como que se puede hacer con las niñas, con los niños, ir a observar, pero como ahí muy desde también el sentir. Entonces yo siento eso que deben estar todas y todos y después tal vez unir los grupos, pero cuando se haga también un proceso con cada grupo diferente, o unir en cierto momento las mujeres, porque va a pasar que las jóvenes de pronto ya dijeron como, miren, nosotras ya no vamos a hacer esa mutilación. Ah, bueno, entonces espere, pero las parteras todavía están pensando esto y dónde están teniendo los niños y las niñas estas mujeres jóvenes, ¿sí? Entonces ahí hay como muchas cosas. Y lo más importante es sin juzgar y sin culpabilizar. Tú me hablabas o digamos que me estabas comentando acerca como que, bueno, que la metodología debería realizarse primero como desde el arte, ya sea desde el teatro, desde el dibujo, desde el canto, bueno, como desde estas diferentes estrategias que me has venido como mencionando. Entonces, en relación a eso que me dices, pues ya como para finalizar, ¿cuál sería entonces la mejor metodología que se debe realizar para llevar a cabo un diálogo de saberes pues, con la comunidad? Pues digamos que en este caso que estamos enmarcando la tesis, pues sería como con la comunidad en Vera, pues a pesar de que sabemos que hay en otras comunidades la práctica, pero pues digamos que para ti, ¿cuál sería esa metodología para llevar a cabo los diálogos de Bueno, entonces yo siento que una de las cosas más importantes para empezar es el diagnóstico, ¿no? Si tú vas a hacer cualquier cosa, primero tienes que hacer una concertación y un diagnóstico, ¿no? Saber en qué están, pero también qué quiere la gente, ¿sí? Y también mostrarles, bueno, entonces en el diagnóstico salió esto, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Porque sí, es importante. Entonces yo siento que esa primera parte es súper importante. Y como ya te había dicho, para mí los diálogos de saberes, los diálogos de sentir experiencias, ojalá se den en un marco donde se vaya más allá del discurso, donde toque otro tipo de memorias y otro tipo de experiencias y saberes, eh, que no estén solamente en la mente, sino que se vayan despertando
prácticas corporales y con experiencias artísticas. Entonces, para mí sería de esa manera. Y en el marco de esas experiencias artísticas y de esas prácticas corporales, sensoriales, se hace un diálogo frente a determinado tema. Eso es como lo que en la socialización también que puede haber de los ejercicios, durante, y buscar también círculos, ¿no? Como por ejemplo la pecera, que te decía que es una metodología muy bonita, donde no sé si tú la conoces, donde se hacen algunas personas en el círculo de adentro y se deja una silla vacía, entonces quienes están adentro empiezan a hablar se hace una pregunta y las demás mujeres están afuera y cuando sienten o desean, entran al círculo para tomar la palabra y quienes ya no quieren hablar más se salen y dejan el espacio para otro. Como este tipo de cosas que no sean como nos vamos aquí a sentar a charlar de este tema, así como puede ser lo más fácil, pero yo por eso defiendo tanto y sigo defendiendo un montón como hacer un taller no es una cosa de la creación metodológica y pedagógica, no es una cosa que se da de la noche a la mañana. Hoy en día nos encontramos con que cualquier persona dicta un taller de cualquier cosa y a cualquier cosa le llaman taller. Y para mí es como no, un taller requiere todo un cuidado, una investigación, un proceso creativo desde lo personal para lo colectivo, con diferentes enfoques según la población con la que yo voy a estar. Mejor dicho, eso es todo un proceso gigante. Entonces, para mí es importante eso, seguir como apostándole a ese tipo de procesos donde realmente es gigante lo que una hace pues como en el marco de un taller. Listo, Pablo. Pues esas eran las preguntas. Te agradezco un montón, pues porque sé que tienes un trabajo y una escuela pues ya constituida hace tiempo, que nació pues desde esta preocupación por la mutilación y que a raíz de eso pues encontraste como también la perspectiva de hablar de las vulvas, de que las mujeres y los hombres conociéramos acerca del tema desde una educación pues porque siempre has hablado desde la educación como una estrategia importante a desarrollar. Eh, Gracias como por todo ese conocimiento que tienes y que pues obviamente a nosotras en esta fase de la tesis nos va a servir mucho porque lo ideal sí es que se pueda seguir desarrollando hasta realmente construir una metodología que sí sea pues funcional y efectiva para llevar a las comunidades. Desde eso, desde su cosmovisión, sin el tema del juzgamiento que sabemos que se dio también mucho cuando pasó lo del séptimo día, cuando se enteraron pues de esta niña que murió desangrada y como la estigmatización también que se está presentando frente pues a la comunidad y pues a las parteras, ¿no? Porque pues sobre todo la estigmatización va a las parteras. Eh, Nada de eso, pues te quería agradecer. Esas eran como las preguntas que tenía. No sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias a ti también. Y bueno, ojalá eso como que de pronto de lo que salga de la tesis y ustedes también puedan eso, como apoyar los procesos que se hacen desde organizaciones sociales. Yo hasta el momento conozco que Ulbart es la única organización, digamos, como con un enfoque de mutilación genital femenina y de la vulva, entonces ojalá también desde ahí se consigan recursos para poder hacer un trabajo grande, ¿no? Como que me parece como importante seguir haciéndolo y aliarse y que no se quede solamente como de pronto en el papel, sino ya ir a la práctica e ir a la práctica como desde todas estas perspectivas distintas y apuestas distintas pues que se tienen, yo desde la educación sexual, ustedes desde la psicología, entonces siento que eso es súper importante. Entonces muchas gracias a ti también.
Listo, pues no, con todo el gusto. Y sí, pues esperemos que podamos sumar esfuerzos para realmente llegar con una estrategia, pues que impacte realmente. Bueno, y gracias a las personas también que ven este video. Un abrazo muy grande.